Hola, te saludo de nuevo desde María Scalvini Studio. Venimos de ver la primera parte, que es nuestra introducción en el tema de los colores. Entonces, si apenas estás llegando a ver estos videos, te invito a que no te pierdas la primera parte, donde estoy hablando de las generalidades y el por qué y para qué vamos a ver todo este tema de la teoría y de la práctica de los colores. Entonces, ya como retomando el tema de lo que es la teoría, ya les explicaba yo que la importancia de manejar estos conceptos básicos para poder tomar las decisiones acertadas en el momento de combinar y armonizar nuestros colores. Pero también les quiero hacer la aclaración de que esto no es una teoría así aburrida, complicada, súper profunda, no, no, no. Es básicamente una teoría basándonos en el círculo cromático o la rueda del color creada por Isaac Newton con respecto a los colores y la luz y la relación de los colores dentro de la rueda del color. Entonces, diría yo que no nos quedemos en más cháchara y démosle ya paso a nuestro taller, a nuestra segunda parte del taller de los colores. Entonces, solo como para a manera de recordar, porque ya vamos a profundizar todo el tema del círculo cromático. Entonces, para poder explicar el círculo cromático, vamos a empezar a hablar de los primarios, de los secundarios, de los terciarios y los diferentes modelos que existen y las relaciones armónicas dentro de él. Entonces, ya les expliqué en la primera parte, pero pues les voy a volver como un resumen pequeño como a los recién llegados, pero que les queda pendiente ver la primera parte de la introducción. Entonces según Isaac Newton, el físico inglés Isaac Newton, él organizó los colores dentro de un sistema circular, los organizó según sus relaciones cromáticas y los dividió primero como colores base y únicos, los colores base de todos los colores existentes. Entonces los dividió en colores primarios, luego colores equidistantes entre ellos, y en el medio de los colores primarios distribuyó según sus relaciones cromáticas los secundarios y los terciarios. De ahí se parte también con la teoría del color, que es una teoría que nos da todas las pautas para sus combinaciones ideales, y definió la armonía del color como las diferentes combinaciones, que son 6 validadas, donde podemos garantizar que son combinaciones acertadas para cualquier trabajo, cualquier trabajo y cualquier diseño que queramos hacer. Entonces, básicamente, esa es como la relación del círculo cromático, y adicional los dividió entre fríos y cálidos según la sensación, la percepción que tenemos cuando los vemos. Entonces, ese es como el resumen de lo que es el círculo cromático como en sí, porque ya vamos a entrar en materia con respecto al círculo cromático. Entonces, en el círculo cromático, ¿qué encontramos? Lo primero, contamos primero los colores primarios, que yo les hablaba que según el modelo hay unos que son el rojo, el amarillo y el azul. En otros modelos son el rojo, el magenta, el cian y el amarillo. Esos son los dos modelos básicamente de los que yo les voy a hablar, y ya les voy a explicar por qué. Hablemos de los colores primarios. Los colores primarios se consideran los colores puros, los colores que no provienen de la mezcla de otros colores. Entonces son los colores primarios, son los colores que le dan vida al resto absoluto, al resto de todos los colores que existen, los colores primarios. Entonces existen considerados dos modelos de colores primarios. Voy a hacer como un paréntesis. Por décadas, los colores primarios que se utilizaban en todos los ámbitos del arte, del diseño, del color, era el modelo, las siglas son RYB, que en inglés es Red, Yellow and Blue, rojo, amarillo y azul, Red, Yellow and Blue. Porque estos fueron por décadas los colores primarios, considerados los colores primarios. Pero a medida que fueron pasando los años y fueron adicionando temas como el tema digital, el tema de impresión, el tema de los televisores, el tema de los computadores, las pantallas, entonces ya desplazó
en cuanto a los colores primarios, no me quiero ahondar en el tema ya de la explicación científica porque los enredo y me enredo yo, los enredo y me enredo yo. Entonces les quiero explicar como lo más básico, como lo más básico. No les quiero dar como el origen del por qué se decidió, pero entonces ya entró a sustituir o lo reemplazó o lo fue desplazando a los colores primarios, al rojo, al amarillo y al azul, el cian, magenta, amarillo y el negro. A ver, son tres, pero el negro como un cuarto, como una especie de adicional. Entonces, además porque supuestamente no, así es. Al combinar los tres tenemos el negro. Entonces se considera un cuarto, pero pertenece a ellos tres porque sale de la combinación de ellos tres. Entonces tenemos como en inglés, cyan, magenta, yellow and black. Por eso ustedes van a ver las siglas de la C, la M, la Y y la K. La K al final del black. Entonces, de cyan, magenta, yellow and black. Entonces, esa es la fórmula que básicamente se está utilizando en la mayoría de los medios publicitarios, digitales, incluso de artes plásticas, de escuelas de diseño, todo lo que tú quieras. Yo les voy a hablar por experiencia personal. Pues por muchos años yo utilizo los colores que uno encuentra en el mercado, pero cuando yo iba a hacer mis combinaciones de colores, yo manejo como los dos. Entonces, cuando yo quiero colores como más opacos, más seriecitos, yo básicamente utilizo la tríada de el rojo, el azul y el amarillo. Pero con la experiencia, por mi propia experiencia, yo hablo de mi experiencia, los demás pueden no estar de acuerdo. Básicamente, con el color la tríada que yo manejo, el 80% de mis creaciones, yo trabajo es con el cyan, magenta, yellow and black, porque los colores son de un vívido absoluto, absoluto. Porque, ¿qué pasa? Es como un ejemplo que yo tengo, pero pues no sé qué tan acertado puede ser. Es que, por ejemplo, no es lo mismo partir de un rojo a partir de ese magenta que es absolutamente vivo, casi como entre rojo y fucsia. Obvio que cuando tú mezclas uno de los primarios puedes también lograr el magenta, pero ¿a qué va? A que partiendo del color primario, por experiencia propia, sí les digo que cuando tengo, como quien dice, esa tríada de colores, ese término tríada, pues yo sé que existe, pero yo soy la que lo estoy aplicando acá, cuando utilizo esa tríada de colores, a mí me va, mejor dicho, como cuando yo digo que el negro es éxito rotundo, cuando yo utilizo la tríada de colores del cian, magenta y el amarillo, y obvio el negro porque es la mezcla de los tres, es éxito absoluto en los colores que a mí me gustan. A mí me gustan los colores que se vean, que sean vívidos, que sean alegres. Tengo aquí esta paletica que les quería mostrar. Esto les voy a hacer una aclaración. Esto no son masas. Esto es plastilinita que yo hice las bolitas. ¿Por qué? Les quería mostrar como por décadas, qué fue qué era lo que uno encontraba cuando iban a comprar una caja de colores o una caja de plastilinas o cualquier kit de colores para lo que fuera o para colorantes alimenticios, lo que fuera. Este era el kit de colores que uno conseguía, ¿sí? Entonces era el rojo, básicamente el rojo, el amarillo y el azul como colores primarios. ¿Sí? Y teníamos, por ejemplo, acá el secundario que está el naranja, mire, aquí también está el naranja, el morado y el verde, que son los secundarios de estos. Y tenemos adicional el negro, el blanco y el café. Esta cajita de colores, yo creo que con esta estudié yo en el colegio. O sea, y uno le iban a comprar los colores, no, mentiras que haya de todos los colores, pero me refiero es como en ese kit más básico como de primaria. A mí me tocaron los colores de todos los colores, cuidado. En ese kit básico de primaria, este es el kit que existía y que aún sigue siendo muy básico y se sigue consiguiendo para los kits escolares. El más básico, el más sencillo. Entonces, es este. Pero ahora, y que incluso, pues tiene toda la lógica, porque es que mire que están, como les dije, están los primarios, están los secundarios de estos primarios, más el negro, más el blanco y el café. Bueno. Pero entonces, como les digo, trabajar con el modelo del cian, magenta, amarillo y negro,
para mí es un éxito rotundo, porque es una viveza en los colores impresionante. De todos modos, les voy a contar una historia. Cuando tú haces paralelo y vas mezclando, llegas a un punto en que como que te encuentras con los mismos, como que estos de acá, esta fórmula de acá y esta fórmula de acá, tú sigues y en un momento determinado te encuentras con que lograste los mismos colores, los mismos. ¿Cuál es la diferencia? Según mi experiencia. La luz, la viveza, es esa luminosidad que tiene. Entonces, tú llegas a los mismos tonos, créeme que llegas a los mismos, pues por la experiencia mía y adicionales quiero decir, esto cuando uno combina 50-50, es cuando combinas un primario 50% con el otro primario 50% que logras tal, pero resulta que es que cuando uno ya está en la práctica no necesariamente combina 50-50, vas a ver en mi práctica, yo combino un aproximado, ¿sí? Y entonces si queda más oscurito, la próxima le pongo más del verde o la próxima le pongo más. Pero ¿a qué voy? Que esto pues tampoco es tan matemático. Esto tampoco se trata de ser tan matemático. ¿Por qué? Porque tenemos las bases, pero en la práctica son los colores que se adapten a tu diseño. Entonces, como les digo, y van a ver cuando hagamos la práctica, yo trabajo es según mis necesidades de color, pero las bases para obtenerlos es esta. Ya la tonalidad y el croma y la luz y el matiz se lo das tú, según las proporciones, Entonces, insisto, existen dentro de los colores primarios las dos fórmulas. Colores primarios según la sigla CMYK. ¿Qué quiere decir? Cian, primero en inglés. Cyan, magenta, yellow and black. Pero ya pues en nuestro idioma, entonces equivale a que estos colores primarios de la sigla CMYK corresponde al cian, magenta y amarillo. Y el black, o sea, el negro, ya como un adicional producto de la combinación de los tres colores. Entonces, retomando, les voy a mencionar, pues ya les expliqué cuáles son los colores con los que más trabajo. Existen más fórmulas. Lo que yo te aclaro es que yo sí, básicamente lo que vamos a manejar acá son esas dos nomás, porque básicamente son las que más se aplican a nuestro tipo de arte y de trabajo. Pero pues existen más fórmulas para el tema, sobre todo el tema digital. Bueno, y de televisión. Entonces, vamos a arrancar con la fórmula red, yellow and blue. Rojo, amarillo y azul. Entonces la sigla es RYB.
Para hablar de los colores secundarios, entonces te cuento, los colores secundarios son el producto de mezclar dos colores primarios en igualdad de proporciones, en igualdad de proporciones. Yo les decía ahora que cuando yo estoy trabajando, pues obvio que uno no es como tan matemático en el tema del 50-50, las cosas se vuelven más prácticas, pero teóricamente eso es, colores secundarios, entonces se obtienen de mezclar dos primarios en igualdad de proporción. Cuando nosotros empezamos a variar las proporciones, como me vas a ver trabajando ahora, entonces cuando variamos las proporciones es donde se nos van presentando las diferentes tonalidades en los colores secundarios. O sea, del cian, magenta, amarillo, cian, magenta y amarillo, para no estar mencionando todo el tiempo el negro, de cian, magenta y el amarillo, entonces son el verde, azul y rojo. Los colores secundarios derivados a través del modelo RGB, el rojo, amarillo y azul, entonces son el verde, el naranja y el morado. Vamos a hablar de los colores terciarios. Los colores terciarios, yo les decía ahora que cuando a medida que vamos trabajando tienden como a unirse y tendemos como a obtener los mismos colores en un punto del camino, pero sí les hago énfasis en que definitivamente los matices y las luces son diferentes. Pero ya como generalidades, entonces yo para este modelo terciario ya utilicé, pues me enfoqué, porque no podemos abarcar tantos colores, entonces me enfoqué en el modelo más tradicional, porque es el modelo que la mayoría utiliza, que la mayoría que está todavía en el arte, en el diseño y en este tema, sigue utilizando. Entonces, en los terciarios me basé en el rojo, azul y el amarillo. Estos terciarios se derivan de la combinación de un primario y un secundario adyacente. Un primario y un secundario adyacente. Y entonces de ahí es donde empiezan a derivarse las diferentes tonalidades. Entonces se nos derivan los tonos rojo, los tonos morado, los tonos naranja, los tonos amarillo, los tonos verde, los tonos azules. Los colores según la percepción que tenemos, entonces también Isaac Newton los dividió, yo les decía ahora, los dividió dentro del ciclo cromático entre cálidos y fríos según las sensaciones que tenemos cuando los observamos, las sensaciones que percibimos. Entonces se dividieron entre cálidos y fríos, y esas sensaciones también son las que se emiten al momento de decorar un salón, un evento. Entonces por eso es que tenemos que ser tan responsables y tener conocimiento de causa de todas estas teorías cuando vamos a manejar el tema de colores. Entonces los dividieron en cálidos y fríos. Entre cálidos tenemos los rojos, los amarillos y los naranjas. Y entre los fríos, los verdes, los azules y los morados. Entonces, como quien dice acá, pues así como de afancito, viene siendo más o menos así la división. Entonces acá están los amarillos, los rojos, los naranjas y los amarillos, y acá están los verdes, los azules y los morados. Más o menos porque es que aquí ya nos vamos yendo como en un degradé de las tonalidades. Pero concretos son esos, los cálidos, naranjas, amarillos, rojos, los fríos, azules, verdes y morados. El tema de la teoría del color, como les decía en la introducción, creo que les dije más en la introducción que lo que les estoy diciendo en la teoría. Creo que en la introducción ya les dije todo. Retomando el tema de la teoría del color, nos referimos a la teoría del color cuando hablamos de la disposición de los colores primarios, secundarios y terciarios, cuando estamos hablando, ya entramos a hablar de la armonía del color, cuando estamos hablando de las diferentes combinaciones y cuando empezamos a hablar también del tema
de los colores cálidos y fríos. Entonces, básicamente, como les dije, ya en la primera parte les expliqué más profundamente, pero ¿qué quiere decir? Es el conjunto de reglas o de pautas, como les decía, que nos dan ese criterio, que conociéndolas nos da ese criterio para tomar unas decisiones acertadas en el momento de escoger los colores y de combinarlos. Entonces, yo les decía, uno ve por fuera que hay gente que hace unos combinados y va con unas cosas que uno dice, Virgen Santa, no tiene espejo. Eso es tan relativo, porque como les digo, eso es cuestión de percepción. Según Isaac Newton, pues, de verdad que científico estudioso del color, entre otras, el color es un tema de percepción en el ojo humano, de percepción. Y cómo podemos todos reaccionar de forma diferente ante un mismo color. Entonces, mucho cuidado cuando decimos que la otra persona no, ese combinado está muy raro. No sabemos cómo lo ve, en realidad no sabemos cómo lo ve, pero en realidad, sí, la teoría del color es eso, es que a pesar de que el color es cuestión de percepción, pues basándonos en estas fórmulas armónicas dentro del círculo cromático, sabemos que vamos a la fija cuando combinamos esos colores. Con respecto a la armonía del color, enumero otra vez el tema porque, como les dije, ya en la introducción les hablé más que en la teoría. Pero volvemos a lo mismo, la armonía del color, ya vamos a entrar en materia. Entonces, en la armonía del color ya les voy a empezar a hablar de las 6 combinaciones, cortiquitico y concreto, de las 6 combinaciones donde tú vas a la fija, no cuando mezclas. Miren la diferencia, yo no estoy hablando de mezclar, estoy hablando de combinar, de poner juntos. Entonces, cuando las relaciones entre sí. Entonces, cuando estamos hablando de la armonía del color, les voy a dar básicamente las 6 combinaciones que tú puedes hacer para que vayas a la fija, teniendo presente siempre que hay un color dominante, un color secundario y un color de acento, que no podemos abusar porque en el cuadro de color y según Newton y según la armonía del color se pueden hacer esas combinaciones. Sí, no, se pueden hacer, pero también mirar cuándo. Como les decía yo, un color, digamos, la combinación del verde y el rojo es perfecta, pero es un verde y rojo que combinamos es con Navidad, entonces un verde y rojo, uno no se va pues como a trabajar de verde y rojo porque queda muy navideño. Ya nos vamos a empezar a poner más serios todavía. Entonces, cuando les hablo de las combinaciones cromáticas o armónicas, entonces les voy a mencionar y ya vamos a empezar a definirlas de una manera muy sencilla. No se me enreden. Los nombres son enredados, pero no se me enreden, que va a ser de una forma muy sencilla como se las voy a explicar. Entonces, la primera combinación, y ya les explico, las voy a enumerar por ahora. Entonces está la combinación que es análoga, la monocromática, la complementaria dividida, la triádica y la tetrádica. Pare de contar, ya les explico. La combinación monocromática es la combinación más sencilla de todos. Por su color base es un solo color y nos venimos en esa misma tonalidad. Entonces, monocromática, la más sencilla. El color base es el mismo. Ejemplo, escojamos ¿cuál? El amarillo. Entonces, el color base es el amarillo, suponiendo que estamos acá. Entonces, el color base es el amarillo y simplemente nos vamos en sus diferentes tonalidades. Esa es la combinación monocromática, absolutamente elegante y sobria. Combinación complementaria. Mire mi señalador, el lápiz de aquí del aparato. Mi señalador está regio.
Combinación complementaria. Entonces son dos colores completamente opuestos dentro del círculo cromático o rueda del color. Pare de contar. Que se realzan al estar juntos. Al estar juntos, el uno le da vida al otro. Entonces, como la famosa combinación que les he mencionado varias veces, empecemos. Totalmente opuestos, el rojo y el verde. Totalmente opuestos, o sea, totalmente opuestos y se complementan de manera maravillosa. Se complementan de manera maravillosa. El morado o el violeta y el amarillo. Entonces, se complementan, se realzan el uno al otro cuando están juntos, pero como están totalmente opuestos en el círculo cromático, entonces hay que tener mucho cuidado cuando los vamos a usar. Ya sabemos que combinan perfecto, pero hay que tener mucho cuidado porque no siempre va a ser acertado. Entonces, como yo les decía, pues uno no se va a trabajar vestido de Navidad. De amarillo, de rojo y verde, pues uno sí se va, pero le van a decir en duende o navideño. Entonces, pero es una combinación perfecta porque se realzan mutuamente. Vamos con la combinación análoga. La combinación análoga está compuesta de un grupo de colores dentro de la rueda de color, un grupo de colores adyacentes con el mismo color base, ¿Cómo dice? Tres colores vecinos, pero con el mismo color base. O sea, no es vecino el morado y el azul, no. Entonces, esa es la análoga. 3 colores vecinos con un mismo color base. Entonces, cojamos el amarillo, por ejemplo. Entonces, tenemos el amarillo. ¿Sí? Escojamos, por ejemplo, acá, el amarillo. Sus colores vecinos, entonces, con el mismo color base, entonces tenemos de vecino el amarillo verdoso y de vecino el amarillo naranja. Entonces, estos 3 colores es una combinación análoga, combinación totalmente acertada. ¿Qué pasa con esta combinación? Yo les hago siempre como el comentario adicional. Esta combinación tenemos que tener mucho cuidado porque se puede volver monótona, muy monótona. ¿Por qué? Porque los colores, el uno puede absorber los demás, puede, como quien dice, dominar. Entonces, dentro de esta combinación, lo ideal no pasarnos de 4, lo ideal ojalá 3. Y dentro de esta combinación, elegir el dominante y simplemente los otros que sean secundarios o simplemente de acento, porque si no se van a confundir y entonces ninguno va a realzar. Seguimos con la combinación triádica. La palabra lo dice. No, pues la palabra lo dice. Sigo con el apuntador. La triádica. Entonces, la triádica es simplemente un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero, gíralo como el reloj, como tú quieras, cualquiera, escoge el que quieras, cualquiera, ármalo de cualquier forma. Es un triángulo equilátero. O sea, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, es este, pero es que acá de pronto acá me pierdo más. De pronto esta que está más grandecita. Entonces, es un triángulo equilátero totalmente. Entonces, por ejemplo, aquí está el amarillo, el azul y el amarillo, el cian, el magenta. Terminé armando los colores primarios, pero es un ejemplo. Entonces, tenemos este o este. Totalmente equilátero el triángulo. Cualquiera, girando como el reloj, cualquiera de esas combinaciones te da la combinación triádica. Seguimos con el complementario dividido. No se me enreden. ¡Ah! Me fui. Entonces el complementario dividido es, no se me enreden, es un triángulo, no equilátero, un triángulo, donde un color, o sea, va un color incluido, ¿cierto? Va un color y los dos adyacentes a su color complementario. Entonces está muy sencillo, ¿sí o no? Está facilísimo, me fui. Entonces, escojamos, por ejemplo, el amarillo y yo. Entonces, el amarillo, por ejemplo, hacemos el ejercicio y vamos a escoger, como ya tenemos el amarillo dentro de nuestra fórmula, ¿cuál es el complementario del amarillo en este caso? Nos vamos acá todo el frente y tenemos que es el violeta o morado, como yo les digo que yo manejo los dos términos. El amarillo y acá tenemos el violeta. ¿Cuáles son los adyacentes de ese violeta? Entonces tenemos acá el rojo violeta y el azul violeta. Entonces, ese
esa combinación complementaria dividida va compuesta por el amarillo, el rojo violeta y el azul violeta, porque son los adyacentes al complementario de amarillo. Repito, el amarillo y los dos adyacentes a su complementario, el amarillo y los dos adyacentes a su complementario. Si no me escriben, no, ponen otra vez y ponen otra vez y ponen otra vez. Le dan clic, 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 clic. Pero ya, estuvo. Esa es otra combinación acertada. Digamos, el último. Nos fuimos. Como el chocolate. La tetrádica. La tetrádica, fácil. Son dos pares de complementarios. Dos pares de complementarios. Así de sencillo. Entonces, por ejemplo, dos pares de complementarios. Entonces, por ejemplo, teníamos, volvamos al amarillo. Entonces teníamos que el amarillo, por ejemplo, el amarillo y el violeta. ¿Sí? Dirá uno, pero ¿cómo va a quedar eso? Y, por ejemplo, acá tenemos el rojo naranja contra el azul verdoso. Porque, ¿qué pasa? Es que cada vez se nos va ampliando más, pero si quieren basémonos en unos colores como más básicos. Entonces tenemos, por ejemplo, acá, el complementario, pongan cuidado, el complementario de este es este rojo, de este cian, el complementario de este cian es este rojo. Ahí va un par, ¿sí? Y otro par podría ser este verde con este magenta. O sea, lo importante es que sean totalmente complementarios, totalmente diametralmente opuestos, como se dice. Dos pares y ya. ¿Qué pasa? Ese mundo de colores. ¿Qué vamos a hacer con el mundo de colores como tan raros? Entonces, la clave es, dentro de esos cuatro colores, tiene que haber máximo dos dominantes. Y los otros como acento. Y esa es pues como la clave de esa combinación tan extraña. A nivel profesional, que yo les dije pues que ya a nivel profesional nos vamos poniendo como tan seriecitos y tan teóricos y como tan trascendentales. Yo siempre he dicho que soy muy trascendental. Resulta que entonces ya hay estas combinaciones, algunas tan extrañas como ese que doble complementario que puede sonar como dice uno, ¿cómo va a juntar uno de esos cuatro colores tan diferentes? Entonces es donde entra nuestro criterio según la ocasión, según el día, según la hora, según la temporada, si es de invierno, si es de verano, si es social, si es empresarial. En el tema de los niños, entonces, por ejemplo, cuando son los temas infantiles, pero de baby shower, en el tema de bautizos y eso, entonces yo me muevo dentro del tema del monocromático o el análogo. Ese es mi manejo. ¿Por qué? Porque te estás moviendo dentro de una misma tonalidad en diferentes, o sea, dentro del mismo color, dentro de diferentes tonalidades. O el análogo, que quiere decir que te mueves entre esos vecinos, entonces son como unos degradé, como el rosadito y el otro más profundo. Esos son los colores que yo utilizo más que todo en la parte infantil. En la parte, por ejemplo, ya de fiestas y que yo les decía de la hora loca y todo, pues combiné el tetrádico, métale tetrádico y arcoíris, porque por la libertad que nos da de enloquecernos con los colores. En el tema de los matrimonios, pues las bodas que son tan solemnes algunas, entonces pues ya dependiendo de la temática de la boda, porque hay bodas que son muy sobrias, muy solemnes, otras que son absolutamente alegres, otra es tiremos la casa por la ventana, full color. Entonces también dependiendo de, primero que todo, la temática y como les he dicho, la hora de la boda y el mensaje o la personalidad de los novios, entonces ahí tú ya decides como dentro de qué armonía de combinación de colores te metes. Igual cuando vienen a ti ya los novios o los organizadores tienen el trabajo hecho en cuanto a los colores seleccionados, pero cuando se trata de que seas tú el que asesore, pues que tengas todos esos criterios para tomar las decisiones acertadas en ese momento. En el tema corporativo, ahí sí que manda la parada es la marca. El tema corporativo o de marcas, pues la pauta la pone la empresa.
No necesariamente porque vamos a manejar los colores de la empresa. Miren que hay eventos corporativos donde sí está la marca de la empresa o los logos, pero las temáticas, por ejemplo, dentro de sus convenciones o algo, quieren temáticas totalmente diferentes. Entonces, miren que esto, a pesar de que son las combinaciones acertadas, pues van regidas totalmente por diferentes, por muchas, muchas, muchas combinaciones de circunstancias para cuando tomamos la decisión. Pero al